Saludamos al general Paco Moncayo. Él fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es un experto en estrategias militares y de seguridad. General Moncayo, bienvenido. El presidente Noboa ha renovado el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y parcialmente en la provincia de La Suay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, que enfrenta muchas dificultades. Esta actuación del gobierno lo hizo a través del decreto número 377 y contribuye a ratificar esto que se viene comentando ya mucho en Ecuador, que los estados de excepción dejaron de ser tales, dejaron de ser de excepción. Este se da con un nuevo ingrediente, un desgaste en su imagen que se va evidenciando en las Fuerzas Armadas, punto de vista que lo esgrimen diversos analistas. Quisiéramos con este escenario conocer su punto de vista sobre esta coyuntura con la que iniciamos esta semana, General Moncayo. Gracias por invitarme. Un saludo muy afectuoso a toda la gran audiencia que tiene este programa. La verdad es que vivimos en un momento de enorme confusión jurídica, porque el presidente declaró que el Ecuador se encontraba en un estado de conflicto armado no internacional. Eso, en términos del derecho humanitario, quiere decir que hay una guerra interna. Una guerra interna que conforme a los convenios del 48, los protocolos del 70, antes era un enfrentamiento de un ejército rebelde contra el ejército del Estado, ¿no? Al modo de nuestras guerras entre conservadores y liberales. Pero hoy, la propia Cruz Roja ya se debate que tenemos otro tipo de amenazas, como las que ellos llaman desestructuradas, las amenazas identitarias, las guerras asimétricas, los conflictos intermésticos, o sea que no son ni internacionales ni son internos. Entonces, hoy estamos frente a una amenaza distinta de los años 40, de los años 70, y ya en la Cruz Roja se acepta que hay guerras internas con enemigos distintos, como es el terrorismo generado por el narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Que conforme a nuestras leyes, aquí eso no se ha incorporado a los cuerpos jurídicos y resulta que si estamos en guerra, no deberíamos pues estar declarando estados de excepción porque ya no es excepcional, es una guerra sórdida, larga, difícil de ganar y vamos a perder tanto tiempo y pierden también importancia estos estados de excepción. Le voy a decir otra cosa que es importante. En este tipo de amenazas hay una estrategia en la que el territorio juega un papel secundario. O sea, hemos visto y felicitamos lo que pasó en Esmeralda. Se creó allí un comando operativo. Usted puede ver, hace 5 meses no había un turista en las playas. Usted vio el último feriado, estaban los hoteles llenos. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede operar y tomar control del territorio. Pero estos criminales no tienen pues límites, ¿no? Lo mismo está en Colombia que en Perú, que en Ecuador, lo mismo está en una que otra provincia. Si le presionan en una provincia, operan en otra. Si les ponen problemas en un negocio, como pasó con el COVID, que como no había la posibilidad de vender la droga, se pasaron a la minería ilegal, acuérdese usted, todo ese tiempo. No es que ellos paran, no es un enemigo, son múltiples enemigos, es un monstruo con 1000 cabezas, ¿no? Entonces seguimos como pasa con un Estado, que tendría que cambiar la constitución, las leyes. Para los delincuentes esas trabas no existen, como no existe ninguna traba económica.
¿Cuál Mientras sería esto es el proceso, General Moncayo, para insertar dentro de la ley estos temas, estas nuevas amenazas de las cuales usted habla? Pues la Corte Constitucional ha recomendado ya eso al gobierno de Noboa, pero en una forma genérica, señalando o incitando a que se busquen nuevas rutas para evitar tomar esta medida en forma constante, pues desde el periodo del exmandatario Guillermo Lasso, desde el año 21 hasta el presente, si no me equivoco, con el estado de excepción que acaba de dictarse el viernes, van ya 22 que han puesto en una situación cuasi continua la de Ecuador en estado de excepción. Me parece a mí que esto debe modificar no necesariamente la Constitución, porque allí no especifica las amenazas, pero sí debe modificar la ley de seguridad pública y del Estado, porque tiene que salir una ley de la Asamblea, porque también la Corte no puede, si ellos son los que tienen que cuidar la legalidad, la constitucionalidad, no pueden ellos dar campo abierto si no hay las reformas. Me parece a mí que es importantísimo que se reformen las normas, que si estamos en un CANI, ¿no? Conflicto armado, no internacional, si estamos enfrentados a la peor guerra de la historia de la humanidad, que digamos de nuestro país, tenemos que tener normas que le permitan, no al Ejecutivo, que es el otro tema también muy interesante, pues no. La ley dice que hay un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. La ley reconoce que la seguridad no es un tema de las funciones, sino de la totalidad de funciones. No es un problema del gobierno central, de todos los niveles de gobierno. Todo esto sí está en la norma. Entonces habría que adecuar esto a la conducción estratégica de esta guerra soterrada, oscura, criminal en la que estamos inmersos. ¿Cómo vio usted ese mensaje que dio el presidente Daniel Noboa la semana pasada al Ejército Nacional, a la policía, para que asuman de mejor manera las nuevas funciones que se les estaba dando, entiendo que derivadas de la consulta popular? Mire, me parece a mí que no tiene sentido gobernar la seguridad a través de decretos ejecutivos. Peor para decirles a las Fuerzas Armadas y a la policía que actualicen los manuales. Mire, la conducción política de la guerra la hace el presidente con el Consejo de Seguridad. Estos detalles tácticos, casi administrativos, no tienen que salir con decreto ejecutivo, pues. Se entiende que el ministro, y si el presidente dudase de eso, ministro, ¿cómo están los manuales? Que actualicen, pero no publicar, pues, porque hasta la gente va a decir, o sea, las Fuerzas Armadas de la policía no han tenido ni los manuales actualizados, lo cual no es cierto. Por otro lado, en el reglamento para la ley de el ejercicio eh, de la fuerza legal, legítimo, excepcional, allí está en detalle cómo pueden actuar las Fuerzas Armadas y la policía. Y los militares y los policías están protegidos para evitar que después algún descabellado venga a inventarse que aquí ha habido crímenes de lesa humanidad y comiencen a perseguir a policías y a militares. En la ley y en el reglamento está claramente especificado. Inclusive, no se olvide usted que el 2023, a inicios de año, el presidente Lazo logró que la Asamblea modifique la Ley de Seguridad Pública del Estado en 6 artículos para facilitar el uso de la fuerza legítimo, legal, porque si les reciben a bala a los policías y los militares, ¿qué quieren que hagan? ¿Que los militares salgan con banderitas? No entiendo. Si esta es una guerra, la guerra es con bala y la bala no puede venir solo del lado de los criminales. Vayamos al otro aspecto de la primera pregunta que le hacía el general Moncayo, de este escenario que sigue viviendo
Ecuador en este conflicto armado interno con los estados de excepción y con el criterio de diversos analistas, entre ellos uno de los últimos que nos hablaba de este tema, el destacado periodista de investigación, especialista en estos temas, Arturo Torres, quien señalaba que se evidencia un desgaste de las Fuerzas Armadas, entidad que ha sido secuencialmente nombrada por el pueblo ecuatoriano en diversas encuestas y podríamos decir, en las últimas décadas, como la entidad con mayor confiabilidad, puesto en otras palabras, con mayor prestigio en el país. Pero la actuación de malos elementos, primero de la policía, que dañaron mucho la imagen de esta institución, ahora también de algún elemento de las Fuerzas Armadas, ponen en entredicho este respeto, este prestigio institucional. Mire, esto es conocido. El crimen organizado no le combate al Estado, trata de cooptarlo al Estado. Es la norma. Por eso el Estado mafioso es pacífico, pues por eso no nos pueden decir vivíamos en paz. Claro que vivíamos en paz porque había un acuerdo tácito, ¿no? De no me molesten y no pasa nada. Entonces, la primera enorme sorpresa, Gustavo, cuando el embajador de los Estados Unidos sale a decir que hay narcogenerales. Oiga, yo soy general y respeto y me enseñaron desde la niñez a respetar ese grado. Hay narcogenerales. Entonces hay generales en el ejército, hay generales en la Fuerza Aérea, hay generales que se llaman con el nombre propio, almirantes. De pronto hay narcogenerales. Y mire usted, y les hemos quitado la visa. Qué castigo tan grande, ¿no? Ya no pueden ir a hacer compras en Miami. Entonces, todos estos elementos son alertas porque el crimen organizado trata de cooptar jueces, políticos, policías, militares. Por esta misma razón, en estas circunstancias, los planes de contrainteligencia son fundamentales. Nuestra propia gente tiene que estar protegida de ser cooptada. Y para eso hay que hacer planes y hay que tener sistemas de comprobación y sistemas de confianza. Sabemos del bolígrafo y estos temas. Hay otros sistemas de confianza. Y honestamente, sabiendo que el criminal quiere cooptar a jueces, tenemos que todos pasar por este tipo de pruebas de confianza. Hay que poner un énfasis fundamental en el tema de la cooptación posible de nuestra gente. Las Fuerzas Armadas están enfrentadas a una exigencia enorme, pues no, porque mire usted, el presidente tuvo el valor, primero, de reconocer que vivimos una guerra terrible, peor que cualquier otra. Y segundo, tomar en cuenta que los centros de carcelarios eran los puestos de mando, donde el mando del crimen organizado tenía piscinas, tenía casinos y dispuso que las Fuerzas Armadas ingresen. Fue un paso fundamental, porque estratégicamente allí estaba un centro de poder del crimen organizado. Pero no se pueden quedar las Fuerzas Armadas allí para siempre. Tiene que ya haber un proceso para irla relevando. Este tema de la infiltración de la delincuencia del crimen organizado en estamentos del Estado se ha ido haciendo cada vez más evidente, General Moncayo. Aquí en la provincia de La Suaya han habido denuncias concretas, las hemos transmitido en este medio, le hemos trasladado a las autoridades sobre una concusión entre funcionarios de la Agencia de Control Minero y la minería ilegal que está mostrando ya sus peores facetas en esta provincia. José Serrano, con las reservas del caso, como personaje político, pero no deja de ser un exministro de gobierno con amplio conocimiento de la situación criminal de Ecuador, en su renuncia que hizo pública a una precandidatura presidencial, dijo que hay estamentos de gobierno que están corruptos hasta la médula, entre otras cosas. ¿Cuál es la situación del país? ¿Desde dónde y hasta dónde hay esta infiltración de las mafias? Bueno, mire, lo que es evidente
es la infiltración en la función judicial. Ahí ya no estamos inventando nada. Los informes de fiscalía son clarísimos. Cómo se ha manejado la función judicial para la impunidad de los criminales. También dijo el señor Serrano que había como 1,000 policías que estaban al servicio del crimen organizado. Hizo esa declaración antes. Estamos observando casos insólitos como el de Ibarra. Entonces, vuelvo a decirle, y esto también lo venimos hablando de largo, existe un sistema con muchos mecanismos para las pruebas de confianza. Yo creo que si yo voy a ser candidato a diputado, debería pasar por una, o asambleísta se llama ahora, pasar por una prueba de confianza. ¿Por qué si el policía pasa por la prueba de confianza, por qué el legislador no tiene que hacer? Si voy a ir a la Contraloría, vea un Contralor ultramillonario, presto. Tenemos que controlar más a la gente nuestra. Eso es contrainteligencia. Proteger al personal de ser cooptado por el crimen organizado. Todos debemos estar bajo sospecha. Eso no hace daño. Y todos tenemos que pasar por pruebas de confianza. Nadie puede resentirse porque si uno es inocente, se presenta más bien con confianza, pues, a cualquier prueba. Pero yo no creo que debe haber un ministro que maneje el petróleo, un ministro que maneje las minas, un ministro que maneje cualquiera de las áreas estratégicas y sus colaboradores que no hayan pasado por pruebas de confianza. Si no, ahí ve usted cómo están las empresas estratégicas. Se habla también en Ecuador, General Moncayo, de la existencia de puertos en la ciudad de Guayaquil, más de uno que funcionan de una manera, digamos, extraoficial. Puertos privados en donde suceden muchas cosas, según el Vox Populi que se comenta aquí por sectores empresariales, pero que no son debidamente denunciados, menos combatidos por el Estado ecuatoriano. Mientras tanto, hay llamados de las cámaras de la producción en el sentido de que productos ingresados a Ecuador en forma irregular están causando perjuicios al Estado solamente en cuanto a pago de impuestos en cifras que superan los 2.000 millones de dólares anuales. ¿Sabían los señores presidentes cuáles eran los centros de gravedad del crimen organizado? En el Ecuador, los centros de gravedad, los puertos. Porque si capturamos 200,000 toneladas, no se captura más de un 20% en ningún país. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde están saliendo? Pero mire, tenemos los informes de Europa, de los puertos de España, de los puertos de Italia, de Turquía, informes, y eso está escrito en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y el Delito. Bueno, si no se toma el control de los puertos, por donde se va la mayor parte de la droga, ¿qué estamos haciendo? Ya tomamos el control de las cárceles, un punto clave, los puertos. Y miren, si no pasara la droga de Colombia para el Ecuador, no habría tanto problema, ¿no es cierto? Hay que proteger la frontera y las Fuerzas Armadas tienen en su misión, yo lo he escuchado, prioridad uno, la frontera. Si usted le saca a los militares estar en las calles haciendo misiones que no corresponden a los militares, abandonando, diga usted, estos que son los centros de gravedad a los que hay que enfocar la estrategia. Y el último centro de gravedad es el lavado. Si usted no controla el lavado, sí, ya hemos visto que hasta la UAP ha estado infiltrada. ¿Qué podemos hacer? Como verá, el cuadro es complejo, el liderazgo político tiene que extremarse. Me parece que no hay continuidad, no hay, cada presidente llega con su propio cuento, hasta la nomenclatura han cambiado, ¿no? Bloques de seguridad, yo tengo libros por cargas.
Aquí mismo usted vea, casi todos estos libros son sobre seguridad y sobre historia. Entonces, por ejemplo, el presidente Lazo reunió el corto lapso, por lo menos unas 10 veces, al Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es el responsable primario. Hoy no se reúne ese consejo. O sea, no hay una doctrina. El Ejecutivo no es el responsable único. Es sí el jefe de las Fuerzas Armadas, de la policía, pero es un problema que va más allá de temas de policía y de militares. Otro Bien, tema que vale la pena, Gustavo, decirlo y que hay que encarecer: no hay soluciones mágicas. Hoy tenemos una proliferación de aspirantes a ser presidentes. Todos mienten porque dicen todos que llegan y van a darle seguridad al Ecuador. Eso es mentira. México 60 años, Colombia 60 años o más. Entonces aquí debería haber un acuerdo en un tema: seguridad. No hacer de la seguridad el tema para atacar a un gobierno o para ofrecer cosas que no van a poder cumplir. Un solo acuerdo, uno por lo menos los ecuatorianos: la seguridad. bien. General Moncayo, el tiempo se nos agota. No quisiera darle un minuto o unos minutos finales para que nos comente sobre cómo ve la situación de Venezuela, una de las mayores aberraciones que está sufriendo la democracia occidental. Esta burla electoral de Maduro, seguida de esa insolente rebeldía ante la comunidad internacional, más allá de informes de delegados de Naciones Unidas, del Centro Carter, Unión Europea. ¿Van a quedar allí las cosas? ¿Y qué pasa con las fuerzas del orden, las fuerzas armadas venezolanas concretamente? Qué buena pregunta, Gustavo, es que hablamos dos idiomas. Juzgamos desde nuestra óptica democrática lo que pasa en Venezuela. Allí no hay democracia, allá hay un gobierno autocrático. Allí lograron un principio fundamental de la receta que ellos tienen: cooptar a las Fuerzas Armadas o sustituirlas por Fuerzas Armadas leales al partido. Usted sabe que en Nicaragua es el ejército sandinista. Usted sabe que en Cuba es el ejército castrista. Allí no hay el ejército de los ecuatorianos, las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos. Entonces, los militares de allá son parte de este sistema corrupto, infame de poder. Y también ahí se juegan los intereses geopolíticos. Por más sanciones y por más que hablen, yo he visto que Estados Unidos, cada vez que el tema petrolero juega de una manera distinta, acuden nomás a comprarles el petróleo, bajan las sanciones geoeconómicas. Ellos no tienen el idioma democrático, igual que aquí Correa tuvo con el idioma democrático, llegó al poder y cooptó todas las funciones a través de ese famoso Consejo de Seguridad Pública y del Estado, a través de consultas mañosas, a través de fraudes electorales. Para ellos, la democracia burguesa es un sistema de opresión de la burguesía sobre las clases subordinadas. Para ellos hay que hablar el idioma de su ideología para entenderlos. Si queremos sobre nuestros valores interpretar al miserable de Maduro, no vamos a entender por qué él se va a seguir quedando allí, como se habría quedado Correa y su partido aquí, y como quieren volver acá, porque para ellos no hay democracia burguesa, es una forma de explotación de los burgueses a las clases dominadas. Queremos agradecerle mucho por su presencia y sus comentarios, General Moncayo. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Ha escuchado al general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, un experto en estrategias militares y de seguridad.